Al parecer, llevaban años durmiendo en habitaciones separadas. La señora Carmen, siempre tan discreta, intentó acallar el cotilleo, pero en un barrio pequeño, el silencio es solo combustible para el fuego. Ya era demasiado tarde. ¿Acaso hay algo que ocultar, mujer?, dijo la señora Pilar, bajando la voz pero asegurándose de que todas en la fila de la carnicería la escucharan. Si todo el mundo sabe que ese hombre, bueno, que la tiene enorme. Hizo un gesto exagerado con las manos para describir el tamaño, provocando risitas nerviosas entre las presentes. Su mujer, la pobre Isabel, que en paz descanse, no podía soportarlo. Por eso lo evitaba. Por eso se consumió. Espera. No te muevas. Lo que estás a punto de escuchar es la confesión de un pecado que destruyó a una familia entera. Imagina esto. Descubres que tu marido te está engañando de la peor forma posible. Estás dolida, estás furiosa, y estás viviendo bajo el mismo techo que su padre. ¿Qué harías tú? ¿Llorarías en tu cuarto, o buscarías la venganza más dulce y prohibida en los brazos de tu propio suegro? Si tienes el estómago para escuchar la verdad sin filtro sobre una traición doble, dale al botón de me gusta ahora mismo. Y suscríbete y activa la campanita, porque te aseguro que lo que pasó en ese sofá no se compara con el final de esta historia. ¿Estás listo para cruzar la línea conmigo? Me quedé helada, sosteniendo la bolsa de la compra. Acababa de enterarme de un rumor impactante sobre mi propio suegro, de boca de las ancianas del barrio. Esa misma noche, mientras mi marido estaba de viaje de negocios, el destino jugó sus cartas. Puedo ayudarle. En el instante en que esas palabras salieron de mi boca, no podía creerlo yo misma. Mi suegro y yo nos quedamos paralizados en el pasillo oscuro. Elena, de verdad. La voz de mi suegro temblaba, una mezcla de incredulidad y una esperanza desesperada. No quería admitir mi propio deseo, pero ya era tarde. La barrera invisible se había roto. Mi suegro me tomó la mano en silencio, su piel áspera y caliente contra la mía, y me guió hacia su habitación. Aquella noche crucé una línea fatídica. Experimenté en carne propia el sufrimiento del que hablaban los rumores sobre su difunta esposa. Pero al mismo tiempo, descubrí un mundo nuevo, una intensidad que hasta entonces desconocía por completo. Todo empezó hace 6 meses, cuando me casé por segunda vez con Javier. Soy Elena. A mis 42 años, celebré mi segunda boda con la esperanza de quien cree que la vida le debe una alegría. Javier, de 45 años, era jefe de ventas en una empresa consolidada. Un hombre serio, de confianza, estable. Para mí, que venía herida de un primer matrimonio caótico y doloroso, Javier era un refugio. Alguien realmente valioso. Elena, vamos a ser muy felices. Te lo prometo, recuerdo sus palabras cálidas el día que me propuso matrimonio. Sabía que casarse de nuevo no era fácil, que había equipaje, pero pensé que con Javier todo iría bien. Estaba dispuesta a apostarlo todo. El paquete incluía a Carlos, el padre de Javier. Mi suegro era un funcionario jubilado de 70 años. Hacía 5 años que había perdido a su esposa, Isabel, y vivía solo en una casa que se le había quedado grande. Preocupados por su salud y su soledad, decidimos que lo mejor era que viviera con nosotros. Papá, esta es Elena. El día que lo conocí, mi suegro me impresionó. Parecía increíblemente saludable para su edad. A pesar de su pelo canoso y las arrugas alrededor de los ojos, conservaba un aire de dignidad y tenía una constitución robusta, de hombre que ha trabajado con las manos. Encantada de conocerle, suegro. No, hija, el placer es mío. Javier ha encontrado a una buena mujer. Se le nota en la cara. La primera impresión que me dio fue la de un hombre reservado pero cálido, un caballero de la vieja escuela. Los primeros meses de convivencia fueron realmente tranquilos. Mi suegro era fácil de llevar. Parecía haber querido mucho a su difunta esposa. A veces lo veía en el salón, mirando un álbum de fotos antiguo, con una expresión de nostalgia infinita. Isabel sí que era una buena persona, como la extraño, murmuraba a veces, sin darse cuenta de que yo estaba ahí. Como yo había sido enfermera antes de casarme, ayudar con el cuidado de la salud de mi suegro, controlar su presión, vigilar su dieta, se convirtió en algo natural para mí. Desde que llegó Elena, parece que mi padre está mucho más contento. Ha vuelto a sonreír, me dijo Javier una noche. Ver a mi marido tan agradecido me hacía sentir orgullosa,
útil. A simple vista, parecíamos una familia perfecta y feliz, el cuadro ideal de la armonía. Sin embargo, en mi corazón había un pequeño vacío. Un secreto que no me atrevía a confesar ni a mis amigas. Se trataba de mi vida íntima con Javier. Lo amaba de verdad, su bondad, su estabilidad. Pero en el plano físico, dejaba mucho que desear. Me sentía culpable, sucia incluso, por pensar que era pequeño, menos dotado que mi exmarido. Me sentía como una mujer superficial. Pero no podía evitarlo. La biología no entiende de moral. La insatisfacción que sentía como mujer iba en aumento, una comezón sutil pero constante. Hoy estoy cansado, cariño. Mañana, ¿vale? Cada vez eran más las noches en las que Javier me daba la espalda y se dormía al instante. Sus viajes de negocios se hicieron más frecuentes. Pasaba más tiempo fuera de casa que dentro. Creo que esta semana tendré que ir a Sevilla de nuevo. ¿Otra vez? Pero si ya estuviste de viaje la semana pasada, Javier. El trabajo en la oficina es intenso, Elena. Están reestructurando. No tengo más remedio. Lo siento. Cada vez que eso ocurría, me quedaba a solas en casa con mi suegro. Al principio era incómodo. Los momentos a solas entre nuera y suegro, cenando juntos, viendo la televisión, se hacían cada vez más largos y silenciosos. Sin embargo, Carlos siempre fue un caballero. Cortés, manteniendo las distancias. Elena, ¿te sientes incómoda sin Javier aquí? Si prefieres, puedo cenar en mi cuarto. No se preocupe, suegro. Al contrario, me alegro de tener compañía. La casa es muy grande cuando uno está solo. Aunque decía eso para ser amable, en un rincón oscuro de mi mente crecía un sentimiento extraño. No dejaba de fijarme en él. En su aspecto masculino. En sus manos grandes. En sus hombros anchos. Parecía tan sano y fuerte que era difícil creer que tuviera 70 años. ¿Cómo habría sido de joven?, me preguntaba involuntariamente. A veces estos pensamientos me sorprendían a mí misma y me regañaba. Elena, eres su nuera. Contrólate. Pero en aquel entonces, no era más que una simple curiosidad. Un juego mental inocente. El verdadero cambio, el punto de no retorno, comenzó precisamente la semana en que Javier anunció un viaje largo. 7 días fuera. Elena, cuida bien de mi padre mientras no estoy. Llámame si pasa cualquier cosa. No te preocupes. Lo cuidaré bien. Pero yo no sabía. No tenía ni idea de que esa semana cambiaría mi vida por completo. No sabía las impactantes verdades que descubriría sobre mi suegro, ni el deseo volcánico que se escondía dentro de mí, esperando una chispa. Esa noche, después de despedir a mi marido y cerrar la puerta, pensé con simpleza, una semana pasará volando. Aprovecharé para limpiar a fondo. Qué ingenua fui. Si hubiera sabido lo que iba a ocurrir, probablemente habría agarrado a Javier de la pierna y le habría suplicado que no se fuera. O quizás me habría ido yo a casa de mis padres. Pero los engranajes del destino ya habían comenzado a girar. Era la primera noche. La casa estaba en silencio. Intenté acostarme más temprano de lo habitual para no pensar. Pero la sed me despertó. Salí a la cocina a por un vaso de agua, descalza, intentando no hacer ruido. Cuando pasaba por el pasillo, escuché un sonido extraño. Venía de la habitación de mi suegro, que estaba en la planta baja. ¿Qué es eso? Al principio no supe identificarlo. Era un sonido rítmico, acompañado de una respiración pesada. Me acerqué, preocupada, pensando que tal vez mi suegro no se encontraba bien, que estaba teniendo algún problema respiratorio. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Un hilo de luz se escapaba. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me acerqué de puntillas y miré sigilosamente por la rendija. En ese instante, me quedé helada. Mi suegro estaba sentado en el borde de su cama, de espaldas a la puerta, pero su perfil se reflejaba en el espejo del armario. Estaba solo. Y estaba, satisfaciéndose. Su edad de 70 años parecía una mentira. Sus movimientos eran vigorosos, potentes, como los de un hombre joven en plena plenitud. No puede ser. Me di la vuelta rápidamente, con el corazón golpeando contra mis costillas, pero la imagen no se borraba. Lo había visto. Y lo que había visto confirmaba los rumores del barrio. Era impresionante. Hacía 5 años que había perdido a su esposa.
5 años de soledad absoluta. Y desde entonces, había estado satisfaciendo sus necesidades de esa manera, en secreto, noche tras noche. Me sorprendió mucho que a los 70 años todavía tuviera esos deseos tan intensos. Y al mismo tiempo, sentí algo extraño en el vientre. Un calor súbito. Pensé, mi suegro, al fin y al cabo, también es un hombre. Un hombre vivo. Esa noche no pude dormir. La imagen volvía a mi mente una y otra vez. Sentía la soledad de mi suegro como si fuera mía. ¿Qué tan solo se habría sentido durante esos 5 años? ¿Cuánta frustración acumulaba ese cuerpo? A la mañana siguiente, me sentí terriblemente incómoda al encontrarme con él en la cocina. ¿Ha dormido bien, suegro?, pregunté, sin mirarlo a los ojos. Sí, gracias, hija. ¿Y tú, Elena? ¿Tienes ojeras? Bien, bien. Solo, el calor. La conversación fue la de siempre, pero yo no estaba tranquila. Él no sabía lo que yo había visto la noche anterior. Pero yo sí. Debería olvidar. Debería borrarlo. Pero era incapaz. A partir de ese día, mi mirada cambió. Empecé a ver a mi suegro con otros ojos. Ya no era el anciano reservado y digno que necesitaba cuidados. Era un hombre. Un hombre con deseos. Un hombre con capacidad. Se veía tan sano, tan masculino. Seguro que de joven era un rompecorazones, pensé. Me parecía extraño, casi perverso, pensar así. Me preguntaba si era correcto que una nuera viera a su suegro de esa manera, evaluando su virilidad. Pero no podía evitarlo. Una vez que la puerta de la curiosidad se abre, no se puede cerrar. Con el paso de los días, me di cuenta del patrón. Repetía lo mismo casi todas las noches, a la misma hora. Después de cenar, se retiraba. Y poco después, los sonidos comenzaban. Realmente tiene un deseo muy fuerte, pensé una noche, escuchando desde el pasillo. Sentí una mezcla de asombro y compasión. Y algo más. Aquella noche fue igual. Era el 4.º día del viaje de Javier. De nuevo escuché aquel sonido procedente de la habitación. Esta vez duró más. Era más intenso. Gemidos contenidos. ¿De verdad tienes 70 años, Carlos?, susurré en la oscuridad. Volví a mi habitación y me tapé con la manta hasta la cabeza, pero no podía dormir. No dejaba de pensar en él. Sentía su soledad y su deseo reprimido vibrando a través de las paredes. Y extrañamente, mi propio corazón empezó a agitarse. Mi propia frustración acumulada, la insatisfacción de mi matrimonio, empezó a resonar con la de él. 2 soledades bajo el mismo techo. A la mañana siguiente, el señor Alfonso parecía un hombre derrotado. Sus hombros estaban caídos, y había sombras profundas bajo sus ojos. ¿Se encuentra bien, suegro?, pregunté con cautela. No tiene buena cara. No es nada, Patricia, respondió, evitando mi mirada. Simplemente no he pegado ojo. Su respuesta avivó mi lástima, pero también mi curiosidad. No era mi culpa que no hubiera dormido, pero sentía una extraña responsabilidad. Días después, la verdad me golpeó de frente en la carnicería del barrio. Me encontré con un grupo de vecinas ancianas, esas que lo saben todo y no callan nada. Vaya, eres la nuera de Alfonso, dijo la señora Carmen, mirándome con una mezcla de simpatía y lástima. Debes estar pasándolo mal. ¿Cuántas nueras hoy en día aguantan vivir con su suegro bajo el mismo techo? No se preocupen, él es muy independiente, respondí cortésmente. ¡Ay, ese hombre!, suspiró otra señora, bajando la voz a un susurro conspirador. Su difunta esposa, la pobre Isabel, lo pasó fatal con él. Por lo visto, llevaban años durmiendo en camas separadas. La señora Carmen intentó callarla, pero el daño estaba hecho. ¿Acaso hay algo que ocultar?, intervino la señora Pilar, sin pudor alguno. Si todo el mundo en el barrio sabe que ese hombre, bueno, que la tiene enorme. Hizo un gesto exagerado con las manos para describir el tamaño, provocando risitas nerviosas. Su mujer no podía soportarlo. Le tenía miedo. Por eso lo evitaba. Me quedé paralizada, con la bolsa de la compra en la mano. ¿Era posible? ¿Esa era la razón de su soledad? Los rumores decían que la frustración y el estrés habían enfermado a su esposa. Salí de allí con la cabeza hecha un lío. Si lo que decían era cierto, la escena que había presenciado días atrás cobraba un nuevo sentido. Ahora entendía por qué,
Después de 5 años de viudez, un hombre de 70 años seguía teniendo esa necesidad imperiosa de desahogarse solo. Al llegar a casa, mi corazón seguía acelerado. Mi forma de ver al señor Alfonso había cambiado radicalmente. Ya no era solo un anciano solitario, era un hombre atrapado en un cuerpo que era demasiado para su propia esposa. Unos días después, se presentó la oportunidad de confirmar los rumores. Era la tercera noche del viaje de Sergio. Estaba terminando de recoger la cocina más tarde de lo habitual. El señor Alfonso estaba en el salón, viendo las noticias. Durante la cena, apenas hablamos. Yo estaba nerviosa, hipersensible a cada movimiento suyo. ¿Por qué no se acuesta un poco antes hoy?, sugerí. Sí, debería. Últimamente no duermo muy bien, admitió él con tristeza. Después de cenar, mientras fregaba los platos, escuché el sonido del agua. Se estaba duchando. Un momento después, oí abrirse la puerta del baño y pasos en el pasillo. Yo iba hacia el baño con una toalla limpia. Casi chocamos. En ese instante, lo vi salir vestido solo con un albornoz viejo. El cinturón estaba flojo, y la tela se abrió. Madre mía. Las palabras de las ancianas no eran una exageración. De hecho, se habían quedado cortas. Lo que vi desafiaba toda normalidad. Era de una dimensión que hacía que la comparación con Sergio fuera, francamente, vergonzosa. Aparté la vista rápidamente, sintiendo el calor subirme a la cara. Lo siento, suegro. Ah, Patricia. Perdona, balbuceó él, cerrándose el albornoz con manos temblorosas y metiéndose en su habitación. Pero ya era tarde. Esa imagen se había grabado a fuego en mi mente. Mientras me bañaba, no podía pensar en otra cosa. Entendía el miedo de su esposa. Entendía su soledad. Y, para mi propia sorpresa y vergüenza, entendía mi propia curiosidad. Esa noche, el silencio en la casa era absoluto. No se escuchaban los ruidos habituales desde su habitación. Supongo que estaba avergonzado. Pasada la medianoche, la sed y la inquietud me llevaron a la cocina. Vi una luz tenue en el salón. El señor Alfonso estaba sentado solo, con una botella de whisky y una copa medio vacía frente a él. Suegro, ¿aún no se ha acostado? Ah, Patricia, es que no puedo dormir, dijo, y su voz sonaba pastosa. Había bebido bastante. ¿Puedo sentarme con usted? Claro. Parece que tú tampoco puedes dormir. Me senté frente a él. Me serví una copa para calmar mis propios nervios. Elena, lo de antes. Lo siento, dijo, bajando la vista. No, no se preocupe. ¿Cómo no me voy a preocupar? Delante de mi nuera. Suspiró profundamente y tomó otro sorbo. Patricia, extraño a Isabel. Mencionar a su difunta esposa me conmovió. La extraña mucho, ¿verdad? Sí. Sobre todo últimamente. Su voz temblaba. Yo, a mi edad, sigo teniendo un deseo muy fuerte. Es vergonzoso decirlo. Bajó la cabeza, derrotado. Isabel, a ella le daba miedo lo mío. Porque es demasiado grande. Llevábamos años sin tener relaciones. Ella me evitaba. Por fin escuché la verdad de sus propios labios. La confirmación de su tragedia personal. Vaya, debo de estar borracho. ¿Qué le estoy diciendo a mi nuera? Se rió con amargura. Pero yo ya lo entendía todo. Podía sentir su dolor, su frustración acumulada durante años, su soledad física. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Tal vez fue el alcohol, tal vez fue la rabia contra Sergio, tal vez fue la simple necesidad humana de consuelo. Abrí la boca con cautela, sin saber realmente qué iba a decir hasta que las palabras salieron. Suegro, ¿puedo ayudarle? En el instante en que esas palabras flotaron en el aire, el tiempo se detuvo. No podía creer lo que acababa de ofrecer. ¿Qué estaba diciendo? Pero ya era tarde. La oferta estaba hecha. El señor Alfonso levantó la vista, y sus ojos se abrieron de par en par, clavándose en los míos con una mezcla de incredulidad y esperanza aterradora. Patricia, eso. El aire se volvió pesado, cargado de una electricidad estática que presagiaba la tormenta. A la mañana siguiente, la cocina se sentía diferente. El aire estaba cargado de una incomodidad densa, como si las paredes hubieran absorbido los susurros y los gemidos de la noche anterior. Buenos días, Patricia, dijo el señor Alfonso. Su voz era firme,
intentando recuperar la autoridad perdida, pero carecía por completo de la calidez ronca y envolvente de unas horas antes. Evitaba mirarme a los ojos. «Buenos días», respondí, intentando que mi voz sonara natural, casual. Pero me traicionó un temblor leve, casi imperceptible. Me senté a la mesa frente a él. El silencio que cayó entre nosotros era casi sólido, una barrera tangible. Ambos sabíamos que lo que había sucedido en ese sofá, la locura, la entrega, la traición, no podía deshacerse. Las palabras dichas y los toques compartidos habían dejado una marca imborrable, una quemadura invisible en nuestra piel. Pero ninguno de los dos tenía el valor, o quizás la voluntad, de tocar el tema a la luz cruel del día. Sergio llegó poco después, arrastrando los pies, con el uniforme oliendo a cansancio rancio y a combustible. Apenas me miró. Me dio un beso rápido en la frente, un gesto automático desprovisto de cualquier afecto real, y se dirigió directamente a la habitación como un zombi. Esa frialdad, que antes me habría herido y me habría hecho sentir pequeña e insignificante, ahora solo alimentaba una furia fría en mi interior. La imagen de esa notificación en su celular seguía grabada a fuego en mi mente. «Te extraño. Estoy con ganas de nuestros encuentros». Esas palabras resonaban en mi cabeza, rebotando contra las paredes de mi conciencia. Cada vez que las recordaba, sentía una presión en el pecho, una mezcla de dolor agudo y de una extraña, oscura liberación. Pero ahora, después de lo que yo había hecho, la culpa comenzaba a mezclarse con una sensación perversa y embriagadora de poder. Yo había traicionado a Sergio, sí. Había cometido el tabú supremo. Pero lo había hecho con la misma moneda con la que él me estaba pagando. De alguna manera retorcida, sentía que la balanza se había equilibrado. Estábamos a mano en el juego sucio de las mentiras. El día transcurrió con una lentitud agonizante. Intenté ocuparme con pequeñas tareas domésticas, doblar ropa que ya estaba doblada, limpiar el polvo que no existía, reorganizar los cajones. Pero mi mente estaba en otro lugar. El señor Alfonso entraba y salía del jardín, buscando excusas para mantenerse ocupado, huyendo de mi presencia, evitando quedarse demasiado tiempo en la misma habitación que yo. Sin embargo, no pude evitar notar los detalles. En ciertos momentos, cuando él creía que yo no estaba atenta, lo atrapaba mirándome de reojo. Y en esos ojos cansados, el deseo era inconfundible. Era una mirada hambrienta, conflictiva, llena de arrepentimiento y anhelo a la vez. Era como si él también estuviera librando una batalla interna brutal, dividido entre la moralidad de padre que le dictaba detenerse y un cuerpo de hombre que clamaba por repetir el pecado. Aquella tensión silenciosa, en lugar de alejarme, solo aumentaba la electricidad estática que chispeaba entre nosotros cada vez que nos cruzábamos en el pasillo. Cayó la noche y Sergio se puso el uniforme para salir a su turno. En cuanto la puerta se cerró tras él, la casa se sumergió de nuevo en ese silencio pesado y expectante. Yo estaba en la sala, fingiendo ver la televisión, pero mi mente vagaba por escenarios prohibidos, recordando el peso de su cuerpo, el sabor de su boca. De repente, el señor Alfonso apareció en el umbral de la puerta. Se veía vacilante, nervioso, retorciéndose las manos. «Patricia, ¿puedo hablar contigo un minuto?» Su voz era grave, seria, casi formal. Mi corazón dio un vuelco y empezó a galopar. ¿Iba a mencionar lo que pasó? ¿Me iba a pedir que me fuera? ¿Estaba arrepentido y quería pedir perdón? Claro, respondí, haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la calma externa, aunque mis manos sudaban. Él se sentó en el sofá, pero mantuvo una distancia de seguridad prudente, como si temiera quemarse si se acercaba demasiado. Respiró hondo, preparándose para lo que iba a decir. Sobre lo de ayer, no sé qué pasó. O mejor dicho, sé lo que pasó, pero no debería haber ocurrido. Eres la esposa de mi hijo. Eres familia. Soy un viejo tonto. Sus palabras eran cuidadosas, elegidas con precisión, pero había una vulnerabilidad en su tono que me desarmó. No me estaba regañando, estaba confesando su propia debilidad. Parecía tan perdido y confundido como yo. Lo sé, respondí, mi voz bajando a un susurro conspirador. Pero, no me arrepiento. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera filtrarlas, una verdad peligrosa que flotó en el aire como humo. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. Patricia, esto es peligroso. Para ti, para mí, para Sergio.
Esto podría destruirnos a todos. Hizo una pausa, y luego añadió, con la voz temblando, ¿no crees que deberíamos dejarlo aquí? ¿No deberíamos evitar que esto vaya más lejos? Parecía que estaba tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí. Lo miré fijamente, y algo dentro de mí se encendió. Tal vez fuera el rencor hacia Sergio, tal vez fuera el deseo puro que llevaba años reprimido, o tal vez era la necesidad desesperada de sentir que, por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control sobre algo en mi vida. Me incliné ligeramente hacia él, acortando la distancia prohibida. ¿Y si yo quiero que vayamos más lejos? Pregunté, desafiante, mirándolo directo a los ojos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Él me miró, y por un instante vi la lucha titánica en sus ojos, el padre contra el hombre. La moral contra el deseo. Entonces, como si una presa se hubiera roto dentro de él, se acercó. Me besó. Esta vez no hubo vacilación. No hubo la timidez del principio. El beso fue urgente, casi desesperado, con sabor a necesidad y a prohibición. Era como si ambos estuviéramos intentando borrar con los labios el peso de la realidad, como si quisiéramos ahogar la conciencia en el placer compartido. Mis manos encontraron su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón, y sus manos me atrajeron hacia él con una fuerza posesiva que me hizo olvidar todo lo demás. Sabíamos que estaba mal. Sabíamos que era una traición doble. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Las noches siguientes se convirtieron en un borrón febril. Una espiral de adrenalina y piel. Cada vez que Sergio salía para su turno nocturno, Alfonso y yo nos encontrábamos. En la sala, en el cuarto de huéspedes, incluso en la oscuridad del jardín trasero, bajo la luz de la luna, arriesgándonos a ser vistos. Era como si hubiéramos creado un universo paralelo, una burbuja hermética donde las reglas sociales y morales no existían. Pero el amanecer siempre llega. Y con la luz del día, la culpa regresaba, pesada y fría como una losa. Yo miraba a Sergio durmiendo en la cama, con el rostro hundido en la almohada por el agotamiento, y me preguntaba cómo había llegado tan lejos. ¿Cómo yo, Patricia, que siempre me consideré una persona íntegra y leal, podía estar haciendo esto con su propio padre? Y lo peor, la pregunta que más me aterraba y que no me dejaba dormir, ¿cómo podía estar disfrutándolo tanto? ¿Cómo podía sentirme tan viva en medio de tanta podredumbre? Llegó la víspera del día en que regresaríamos a nuestra casa. La fumigación había terminado. Se suponía que todo volvería a la normalidad. Que esto sería solo un recuerdo secreto y vergonzoso. Pero entonces, el castillo de naipes comenzó a temblar. Estaba en la cocina lavando los platos, perdida en mis pensamientos, cuando Sergio entró de repente. No lo escuché llegar. No escuché el coche, ni la puerta. Estaba pálido, con el rostro desencajado, una máscara de furia contenida. Tenía su celular apretado en la mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Patricia, tenemos que hablar, dijo. Su voz sonaba extraña, una mezcla de miedo y furia contenida que nunca le había escuchado antes. Sentí que el estómago se me revolvía violentamente. Se me heló la sangre. Lo sabe, pensé. ¿Se enteró? ¿El señor Alfonso le contó algo? ¿Nos vieron los vecinos? Dejé el plato en el fregadero y me giré lentamente, secándome las manos para ganar tiempo, intentando controlar el temblor de mis rodillas. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. No, Elena. La culpa es enteramente mía, me interrumpió él, con una voz cargada de un remordimiento que parecía envejecerlo 10 años en un instante. He tentado a la esposa de mi propio hijo. He roto la ley más sagrada de la familia. Sus palabras cayeron como plomo entre nosotros. La realidad de nuestro casi descubrimiento nos había golpeado con la fuerza de un tren de mercancías. ¿De verdad tenemos que parar?, le pregunté, y mi voz era un hilo de súplica vergonzosa. A pesar del miedo, a pesar del riesgo mortal de perder mi matrimonio, una parte egoísta de mí se negaba a soltar esa fuente de vida que había encontrado en él. Yo tampoco quiero parar, Elena, confesó, y vi cómo sus manos grandes se cerraban en puños de impotencia. Cada fibra de mi cuerpo me pide seguir. Pero es inevitable. Si continuamos, destruiremos a Javier. Y eso es algo que no me perdonaría ni en esta vida ni en la otra. Tenía razón. Ambos lo sabíamos. El silencio que siguió fue el funeral de nuestra pasión.
Mi suegro se quedó mirando por la ventana hacia la oscuridad de la calle durante un largo rato, debatiendo consigo mismo, hasta que finalmente se giró y soltó la bomba. Me mudaré yo. Me quedé helada. ¿Mudarse? ¿A dónde? ¿A una casa pequeña? ¿A un apartamento? No, dijo con una firmeza dolorosa. Buscaré una residencia de ancianos. Un lugar donde pueda estar tranquilo y, lejos. Su propuesta me rompió el corazón en 1000 pedazos. Carlos, esta casa es suya. La construyó con sus manos, con sus recuerdos. ¿Se va a ir usted para que yo pueda quedarme? Es demasiado sacrificio. No hay otra manera, Elena. Míranos. ¿Crees que podemos seguir viviendo bajo el mismo techo, cruzándonos en el pasillo, oliendo tu perfume, y aguantarnos las ganas? No soy de piedra. Y no quiero vivir los últimos años de mi vida como un padre avergonzado que no puede mirar a su hijo a los ojos. Si me voy, vosotros podréis recuperar vuestra vida. Podréis vivir tranquilos. La voz de mi suegro era firme, decidida, pero no podía ocultar la tristeza oceánica que había en ella. Estaba eligiendo el exilio para salvarnos a todos. Unos días después, la farsa continuó. Mi suegro se sentó con Javier en el salón y soltó la mentira piadosa. Hijo, he estado pensando, creo que es hora de que entre en una residencia. Javier se quedó atónito. ¿Por qué tan de repente, papá? ¿Ha pasado algo? No, nada. Es solo que, con la edad, me cuesta más vivir en una casa tan grande. Y también, me sabe mal por vosotros. Son una pareja joven, necesitan intimidad, espacio. Que yo esté siempre aquí, rondando, debe ser incómodo. ¿Qué dices, papá? Nosotros estamos bien. Nos encanta tenerte aquí, protestó Javier con una inocencia que me hacía sentir enferma de culpa. No, hijo. Ya está decidido. Además, esta casa siempre pensé en dársela a ustedes. Es mejor que la tengan ya y hagan su vida. Javier intentó disuadirlo, le rogó que se quedara, pero la voluntad de mi suegro era inquebrantable. Era su última lección de amor paternal, sacrificarse para proteger la ignorancia feliz de su hijo. Finalmente, un mes después, llegó el día. Mi suegro se mudó a una residencia de lujo en el centro de la ciudad, un lugar con jardines y enfermeras, pero sin el calor de su hogar. Mientras cargaban sus maletas en el coche, me acerqué a él una última vez. Suegro, iré a verle a menudo. No le dejaré solo, le prometí, con la garganta cerrada. Él me miró con esos ojos que tanto había llegado a conocer. Gracias, Elena. Ha sido un placer. Y en ese placer había un doble sentido que solo nosotros entendíamos. Los ojos de mi suegro estaban llenos de nostalgia, de un adiós que iba más allá de la mudanza. Yo sentía lo mismo. Un vacío anticipado. ¿De verdad es este el final?, pregunté con la mirada. Así debe ser, respondieron sus ojos. Ahora, vive feliz con Javier. Sé la esposa que él merece. Fue la despedida. El coche arrancó y se lo llevó. Pero ambos sabíamos que este sentimiento, esta marca que nos habíamos dejado en la piel, no podía terminar tan fácilmente. Después de que mi suegro se fuera, la casa se sentía inmensa. Vacía. Fría. Nunca pensé que vivir a solas con Javier, recuperar mi matrimonio normal, sería tan aburrido. Sobre todo por las noches. El silencio era ensordecedor. No dejaba de pensar en aquellas noches apasionadas, en los susurros, en la fuerza de Carlos. La relación con Javier, que ya era tibia, se volvió insípida, casi intolerable. Desde que había experimentado lo que era estar con un hombre que me deseaba con esa intensidad animal, la comparación era inevitable y cruel. ¿De verdad viví satisfecha con esto?, me preguntaba mientras Javier me abrazaba mecánicamente. A veces parece un sueño febril haber tenido esa relación con mi suegro durante meses. Parece una alucinación. Pero mi cuerpo lo recordaba. Mis células recordaban esa plenitud, esa intensidad, esa sensación de ser completamente mujer. Un mes después, no aguanté más. Fui a visitar a mi suegro a la residencia. Lo encontré sentado en un banco del jardín, mirando la nada. Parecía más viejo. Suegro, ¿cómo está? Se iluminó al verme, pero mantuvo la compostura. Bien, Elena, muy bien. La gente de aquí es muy amable, me cuidan bien. Mentía. En el rostro de mi suegro se leía la nostalgia, el aburrimiento,
la falta de vida. Yo sentía lo mismo. Estar tan cerca de él, oler su aroma familiar y no poder tocarlo, no poder besarlo, era una tortura exquisita y frustrante. ¿Y Javier? ¿Está bien?, preguntó, cumpliendo su papel de padre. Sí, está bien. Trabajando mucho. Pues me alegro. Sed felices. Cuídalo. Mi suegro seguía preocupándose por mí, pero su mirada era diferente. Ya no era la mirada depredadora y apasionada de nuestras noches secretas, era una mirada de resignación cariñosa. Sin embargo, en el fondo, sentía que todavía me deseaba. La brasa seguía ahí, bajo las cenizas. No dijimos nada más sobre nosotros, pero nuestros corazones se comunicaban en esa frecuencia silenciosa. Sabíamos que nos extrañábamos mutuamente, que ambos habíamos perdido algo vital. De camino a casa, en el autobús, pensé mucho. ¿Habré tomado la decisión correcta? La relación con mi suegro era claramente un tabú absoluto. Algo inaceptable, tanto moral como socialmente. Una bomba de relojería que habría destruido la vida de Javier y nuestra reputación para siempre. En la realidad fría, nunca podría volver a ocurrir. A cambio, estoy intentando valorar más lo que tengo con Javier. Aunque no sea tan intensa, aunque no haya fuegos artificiales ni esa pasión desbordante, al menos es alguien que me quiere, que me ofrece estabilidad y paz. A veces, llamo a mi suegro por teléfono, solo para escuchar su voz. Suegro, ¿se encuentra bien? ¿Necesita algo? Sí, hija, estoy bien. Vosotros también, sed felices. No os preocupéis por mí. Son llamadas cortas, superficiales, pero me consuelan. Me alivia saber que está vivo, que sigue ahí. Y a veces, por las noches, me quedo despierta pensando en lo complejo que es el deseo humano. En lo difusa que es la frontera entre lo correcto y lo incorrecto. A veces vacilamos, tropezamos, caemos en la tentación. Pero creo que son las decisiones que tomamos en esos momentos de crisis, la capacidad de renunciar por un bien mayor, las que realmente nos definen. A través de esta experiencia prohibida he aprendido mucho. He aprendido lo fuerte, lo devastador que es el poder del deseo y lo difícil que es controlarlo. He aprendido lo débil que es el ser humano cuando se encuentra atrapado entre el amor y el deseo, entre la moral impuesta y el instinto primario. Pero también me he dado cuenta de algo fundamental, que el verdadero amor, a veces, no es poseer, sino renunciar. El verdadero amor es desear la felicidad del otro por encima de la propia satisfacción. Mi suegro y yo nos deseábamos, nos queríamos de una forma retorcida, pero al final elegimos separarnos para proteger a Javier. Elegimos el dolor propio para evitarle el sufrimiento a él. Quizás eso, y no el sexo, fue el acto de amor más verdadero de toda esta historia. Ahora he vuelto a la vida normal. Llevo una vida de pareja tranquila y predecible con Javier. A veces pienso en Carlos, en su piel, en su fuerza, pero ya no me atormenta como antes. Se ha convertido en un recuerdo dulce y peligroso. Él también estará viviendo una nueva vida en la residencia, encontrando paz en su sacrificio. Ambos estamos haciendo lo mejor que podemos en nuestros respectivos lugares, cargando con nuestro secreto, y creo que con eso es suficiente. Hemos sobrevivido. Gracias por acompañarme hasta el final de esta larga y difícil confesión. Sé que es una historia dura, llena de zonas grises, pero necesitaba contarla para liberarme. Si alguien ha llegado hasta aquí, si has escuchado mi verdad sin juzgarme, te agradecería de todo corazón que te suscribieras al canal y le dieras a me gusta. Tu apoyo significa mucho para mí. Y, por favor, déjame un comentario diciendo, lo he escuchado bien. Saber que hay alguien al otro lado, escuchando y comprendiendo la complejidad de la vida, sería mi mayor consuelo. Hasta la próxima historia.